están los invitados, pero me gustaría hacer algunas consideraciones previas sobre este decreto y sobre las afirmaciones que tenemos en los considerandos. Yo entiendo claramente que pueda haber generado una inquietud el hecho de que alguien denuncie a algún funcionario. Pero la denuncia tiene que tener una cierta materialización cuando se hace una denuncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos estar comprobando verdaderamente los hechos, porque yo me puedo levantar a la mañana, como ha sucedido en estos casos y en otros casos que llevó adelante el doctor Ventoso. Es un pensamiento su denuncia, que desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de lo que es el procedimiento del Código de Procedimientos Penal y de nuestro Código Penal, no ha tenido ninguna instancia que corroboren hasta ahora esas denuncias. ¿Qué quiero decir con esto para ser más simple? Nunca hemos sido citados a esta denuncia. No hemos ni siquiera hemos sido notificados del artículo 60 del Código Penal. Y tampoco nos requirieron y nos pidieron ningún tipo de información de carácter personal. Y lleva 6 años esta denuncia. De hecho, el caso famoso, para hacerlo simple, que ha tomado tanto estado público, que es el caso de la famosa camioneta Touareg, porque a esto apunta esa denuncia, donde supuestamente en la denuncia propone o dice que hay una dádiva hacia el intendente. Nunca fue demostrado absolutamente nada de eso y nunca fue citado el intendente. Y en todo el procedimiento que tiene ese expediente, que es muy extenso y lleva muchos años, que ha generado archivos de la causa y que también hoy se ha retomado la causa, pero evidentemente los fundamentos que da el archivo en su momento la fiscal son claramente definitorios. No hay delito, y toda esta instrumentación que se llevó adelante es una instrumentación basada nada más que en ideas, pero no en hechos concretos. Y esto vulnera la vulnerabilidad de la gente que nos toca vivir situaciones de este tipo. De manera tal que eso es una instancia posterior que cada uno de nosotros tomará medidas en lo posible en el futuro. Con respecto a los considerandos, yo diría que me llama poderosamente la atención de nuestro Consejo Deliberante tome como un hecho propio dichos de una denuncia. Sí, necesariamente digo yo, me parece, y lo digo por mi experiencia como concejal y como presidente del Consejo, que la Comisión de Asuntos Legales tenía que haber intervenido en este asunto, hacer una previa investigación sobre una citación de esta referencia y con este contenido, mínimamente para tener hechos ciertos, porque se está mencionando algo que no conocemos, una pericia que se da por válida cuando la pericia está en tema de un proceso que realmente, en el análisis que se ha hecho del expediente y que yo ahora voy a leer con respecto a la obra de la calle Huanca, claramente se demuestra que ninguno de los funcionarios que se mencionan en la denuncia tiene nada que ver en la situación que está planteando el denunciante. Y veo, considerando afirmaciones como si realmente se hubieran comprobado los delitos. Esto realmente, por supuesto que me preocupa porque hay como si hubiera una sentencia previa por el que redactó esto y el que lo votó también. Cuando realmente todos los individuos en este país, todos los ciudadanos, tenemos un juez originario ante un hecho penal. Y el juez originario es el que en este caso, donde se radicó la denuncia, y está en Dolores. La intermediación del Consejo ante una situación de este tipo, a mí me sorprende, por hechos pasados, en gestiones anteriores de mi función, que fueron, desde el punto de vista contable del Tribunal de Cuentas, aprobadas sin ningún tipo de observación nuestra, ninguna gestión nuestra tiene un cargo durante 16 años. Y a su vez, esta denuncia referida, voy hablando un poco de las dos, referida al caso de esta obra de la calle Huanca de la vereda de los vecinos de Valeria, que en su momento fue llevada adelante en el 2009.
cuando yo no era intendente, donde estaban todos los elementos necesarios y acompañados seguramente. Por eso me vi motivado en su momento a pedirle, porque no conocíamos la documental, y la documental realmente no la tenemos. Entonces le envié 2 notas al presidente pidiendo, y hemos informado a la Fiscalía que nos dé la documental, o sea, los expedientes para verlos, porque realmente no sé ni de lo que nos están hablando. Pero no pudimos lograr eso, porque la causa está en procedimiento, evidentemente. No me van a dar el original para hacerlo acá. Tampoco puedo admitir una fotocopia, porque también veo que en las consideraciones del análisis que hemos hecho, que ha hecho la asesoría legal, mirando, mi asesor legal, mirando, digamos, el expediente, surge claramente que el perito tuvo que pronunciarse sobre hechos de recibos en fotocopia. Es una cosa no vista. Y realmente no involucra a la pericia absolutamente a nada, simplemente dice la pericia que hay recibos que el titular de la denuncia, un señor Padilla, patrocinado por el doctor Ventoso, claramente dice que son recibos, digamos, firmas falsas, llamémosle así, de recibos de pago. Cuando nosotros vamos al expediente y vemos el procedimiento del expediente, lo concreto que nosotros vemos acá es claro. Hay una obra licitada en su oportunidad, que fue licitada en el año 2006, pero si mal no recuerdo. Sí, 2006. El 29 se inicia el expediente en el año 2006, el 29 de noviembre del 2006, llamando a licitación privada para la construcción de veredas en la calle Huanca entre Elcano y Espora. Se presupuesta por la Secretaría de Obras Públicas un monto de 145.000 pesos. Se eleva al Ejecutivo y se emite el decreto llamado a licitación, que es lo que corresponde administrativamente. Son invitadas a la licitación privada las empresas Cóndor y Primo, Padilla, el denunciante en este caso, Cintia, Sociedad Anónima, y De Vito y Compañía Sociedad Anónima. El intendente, en este caso yo, en esa oportunidad y en el 2006, una vez, digamos que se surgió la licitación, se hizo el procedimiento, como debe ser por norma, adjudica la licitación a Padilla por 144.490 pesos, en un todo de acuerdo con lo que resultó de la compulsa de los precios. La adjudicación de la obra, en ese momento, no mereció ningún cuestionamiento, ni impugnaciones por parte de las demás empresas que participaron de la licitación. Con lo cual, esa primera etapa de legalidad queda agotada. Es lógico, si nadie observó lo que pasó hasta ese momento, no hay ilegalidad. El desarrollo de la obra fue conforme a los plazos estipulados en las bases y condiciones. Las certificaciones fueron resultado del reflejo del avance de obra y, en consecuencia de esas certificaciones, se producen luego de presentar la documental legal en los pagos al contratista o proveedor. Se certifica la obra, como es costumbre, como dice el reglamento de contabilidad, y una vez que se recibe el certificado, hace las instancias contables y se le paga el certificado del avance de obra. No hay ninguna objeción sobre ese motivo en el expediente, por lo menos del análisis. Se finaliza la obra de conformidad, está hecha al día de hoy, por supuesto todos la conocen, y se abona la totalidad de las obligaciones contra factura y mediante recibos oficiales y legales emitidos por el contratista o proveedor. Hasta ahí no veo ninguna falsificación en este tema, y que tiene que ver el Estado municipal, el intendente o los funcionarios que se implican de alguna manera o tratan de implicar en esta denuncia. En este análisis corresponde expresar que la obra y el proceso licitatorio no solo fue controlado por el mecanismo de Contralor Municipal, sino que también, y como siempre, fue controlado por los demás participantes del proceso licitatorio. O sea, llámese De Vito, llámese Cintia, Sociedad Anónima, y la empresa Cóndor y Primo. Pero a esto se le suma que finalmente fue controlada por el Honorable Tribunal de Cuentas, tanto en los controles rutinarios periódicos que hace el tribunal, que ustedes saben
los concejales y el señor presidente, que tenemos controles rutinarios y periódicos, como también al año del vencido sin haber recibido ninguno de los funcionarios municipales de intervención o cargo ni requerimiento alguno.